Buenos días desde Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo. Oye, han pasado cosas. Yo les quería mostrar aquí cómo es la ciudad, pero sin saberlo, me acabo de enterar de que hay una embarcación que nos puede llevar desde acá hasta un lugar que se llama Puerto Toro. Y Puerto Toro queda más al sur de Puerto Williams, así es que ese es el lugar habitado más austral del mundo. No es una ciudad, es un lugar mucho más pequeñito. Así que entenderán ustedes que es una opción que no vamos a perder. Y como en este canal nos gusta hacer cosas nuevas, como alguien que se atrevió aquí a poner su barbería en el sur del mundo, es que nosotros vamos a ir a ese lugar, a ese poblado, el último bastión humano del continente americano, que se llama Puerto Toro. Eso sí, el tema es bastante especial, porque la embarcación que nos lleva no es una lancha turística, sino que es una lancha cuya finalidad es llevar residentes hacia allá. Gente que se mueve entre Puerto Williams y Puerto Toro, ya sea por trabajo, compras, etc. Así que básicamente vamos a llegar a Puerto Toro, nos bajamos, corremos, grabamos, estamos cerca de 10 minutos y nos venimos. Y amigos, esta es la lancha que nos va a llevar hasta Puerto Toro, se llama Loica. Miren, ahí está, con sus chalecos salvavidas, paneles solares, está bonita, ¿eh? Así es que en esta vamos a surcar los mares. Listo, nos fuimos. Ahora sí. Ahí está. Vamos rápido, foto. Ahí. Vamos, Ahí está la ballena. Para. Es una ballena 6. ¿Sí? Sí. Todo está al borde de la isla Navarino. Entonces vamos bordeando la isla hasta llegar más allá a Puerto Toro. Ahí hay un faro. Seguimos entonces. Ahora sí vamos llegando. Ahí está Puerto Toro. Ahí estamos. No se me va a caer algo de la mochila. ¡Ay! Oye, a la próxima tiene que quedar esta parte ahí. Sí, pues mira, pero tiene que ser. Estamos. Javier. 12:40. Ya. Estamos en la ruta. Estamos. Ya amigos, estamos en Puerto Toro, el poblado más al sur del mundo. Esa es la rampa nueva, que está pronto a ser inaugurada, así es que aquí van a llegar cruceros. Ha mejorado bastante la cosa. ¡A la 1! ¡Ya! A la 1 salimos. Nos quedan como 20 minutos. Es espectacular. Hola. A la 1 salimos, son 20 minutos. Aquí está el letrero, Puerto Toro. Miren, carabineros presentes también. Ya. Miren, aquí hay, miren, aquí en el camino de madera hay algunos escritos. Miren. Y ahora sí, aquí está el letrero, por fin. Certificado, amigos, miren. Hemos llegado al lugar poblado más al sur del mundo. El famoso letrero. Oh, qué emoción más grande estar acá. Y aquí al costado tenemos las distancias a otros puntos del planeta. Miren la distancia a la Antártica, unos 900. Miren, Viña del Mar, más de 3000 kilómetros. Y a Moscú, miren. A ver, de Moscú estamos a 15.000. De Londres a 13.000, bueno, subimos un poco. Básicamente esto es Puerto Toro. Hacia allá queda la alcaldía de Mar.
la escuela, carabineros, también hay un cementerio y una represa. Así que vamos para allá nomás. Aunque no lo crean, este lugar también tiene internet y de súper buena calidad. Según me dicen, las personas que viven acá tienen internet de esta empresa Starlink y también de Movistar. Pero dicen que la segunda es malena nomás. Así que tirón de orejas para Movistar desde acá, desde Puerto Toro. Capaz que esto se viralice, ¿eh? Pero me lo dijeron ellos mismos. Lo que me interesa a mí es mostrarles el poblado. Y miren, como pueden ver aquí, obviamente no hay nada pavimentado y están estos caminos de madera. Claro, porque por aquí la gente tiene que andar. Imagínense cuando nieva, todo esto se cubre de blanco. Aquí hay unos juegos infantiles, los últimos juegos infantiles probablemente del planeta, los que están más al sur. Aquí está la antena de comunicaciones. Esta pasarela de madera, miren, ha sufrido las inclemencias del tiempo. Aquí el clima, como bien saben, es súper duro. Es realmente de valientes vivir acá. No cualquiera viene, no cualquiera se atreve también. Miren, esta es la comisaría de carabineros. Vale decir, esta es la policía ubicada más al sur de América. Ahí está, con la bandera. Allá está el generador de energía y el escudo. Ahí está la comisaría. Miren la vista que tienen. El lugar es pequeñito. Hay una banca aquí para sentarse y allá está la lancha en la que llegamos. Ya estamos más o menos, quedan 10 minutos para partir. Así que me voy a apurar para mostrarles el resto de las casas. El paisaje alrededor, ¿qué tal? Miren, realmente conmovedor la belleza de este lugar. Hay gente que viene aquí a trabajar, también hay pescadores dentro de las cerca de 40 personas. Miren, allá hay un mini market y personas que han hecho de este, el último poblado, su hogar. Esta es la gente que se atreve a venir acá a vivir en las zonas extremas, cuidando la soberanía del país, pero también dejando una huella de hasta dónde puede llegar el ser humano. Porque para muchos sería una locura vivir en esta tierra tan fría y tan dura, tan rudo, con tan rudo clima. Miren lo que hay acá. Pata de centolla. ¿Qué tal? Esto es, pero una exquisitez. Allá en el norte, y acá andan las patas de centolla por todos lados. Aquí está el mini market de Puerto Toro. Está cerrado hasta ahora porque, claro, muy poquita gente. En realidad nosotros somos los únicos que llegamos en la lancha. Miren, ahí alcanzo a ver. Vamos a sapear un poco. Artesanía local. Allá también, Refugio Café Mini Market. Imagínense cuando está nevando. También sería muy bueno que esto lo pudieran reparar, ¿eh? Va el tirón de orejas para el gobierno central. A veces nos preocupamos mucho de las grandes ciudades y estas zonas quedan ahí. Miren, eso que está ahí es la alcaldía de mar de la Armada de Chile. Obviamente todo muy rústico, pero sí, yo creo que aquí, por ejemplo, falta un poquito de mantención. No se vaya a accidentar a alguien. A eso me refería. Estamos. Y bueno, esto es Puerto Toro. Este sí es el poblado más austral del mundo. Y lo acabamos de conocer ustedes y yo. No, esto realmente hicimos historia con esto, ¿no? Inesperado. Ni yo sabía antes de venir al sur que íbamos a tener la posibilidad de poder llegar hasta este punto. Repito, estos son los últimos humanos que habitan el continente americano. ¿Ah? Los valientes de Puerto Toro. Estos de aquí son cuentos que escribieron, miren. Bueno. Miren, por ejemplo, aquí está la parte nueva de la pasarela de madera. Voy a tomarle foto a la iglesia.
Si me apuro un poco y si es que no me caigo, porque la lancha ya casi se nos va, todo está muy regulado por la Armada. No es llegar y salir a cualquier hora. No, esto tiene todo su cálculo. Miren, esta es la iglesia, la capilla San Pedro, Puerto Toro, la capilla más austral del mundo también. Seguramente aquí es donde hacen las misas. Miren, ¿alcanzan a ver? Parece que sí. Claro, seguramente aquí hacen las misas, me imagino los días domingos o algo así. Como les comenté, aquí van a llegar los cruceros. Ya con toda esta infraestructura y con la llegada de la temporada veraniega, es que pueden empezar a llegar incluso desde 200, 300 personas por acá para conocer esto. Increíble, ¿eh? Y miren, aquí está Puerto Toro. Vamos a ver. Vamos a supervisar las horas, ¿eh? ¿Cómo está por dentro? Ah, bueno. Chiquitito, pero cumplidor. Este sería entonces el terminal de pasajeros. Por lo que veo aquí, utilizan energía solar. Qué buena, ¿eh? Aquí está la descripción. Miren. No, esto está muy bueno, muy bueno. Y como les digo, todavía está con el plástico. Claro, porque esto no ha sido inaugurado. Aquí está el letrero, refugio de pasajeros Puerto Toro. Aquí uno puede venir, se sienta acá, reflexionar. Rampa totalmente accesible para la gente que viene en sillas de ruedas. Miren, muy bien, ¿eh? Los rompeolas de colores. Y nos están llamando. Se acabó. Lo último. Miren acá. El pequeño río. Estamos listos. Cumplimos, muchachos. Pero uno que viene tan lejos, siempre es muy llamativo ver hasta dónde hay gente que construye su hogar. Así que espero que les haya gustado. Como siempre, ya lo saben, se pueden suscribir. Vamos a seguir subiendo videos donde sea que estemos. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio.